Bueno, yo creo que si te parece, Angélica, podemos ir empezando. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Estamos iniciando entonces la sesión 2 de este taller de dos partes, donde estuvimos y hemos estado trabajando y hablando de herramientas digitales para, para ampliar el alcance de radios comunitarias y de radios en general, ¿no? Entonces, vamos a hacer como una recapitulación muy rápida de cuáles fueron los objetivos que alcanzamos a cubrir ayer. Vamos a hablar un poquito pues recordar cuáles fueron esos ejercicios centrales que hicimos, porque pues eso nos continúa hilando a lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos una explicación sobre las particularidades del formato podcast, hablamos un poco sobre las tendencias de la industria, hablamos también un poquito sobre las posibilidades de monetización, las posibilidades de financiamiento desde becas, oportunidades en general que permiten pues el sostenimiento y la viabilidad financiera de este tipo de iniciativas. Y luego nos enfocamos muchísimo en hacer como un paso a paso para el establecimiento de una estrategia para crear un podcast, ¿no? Entonces, digamos, si ya quizás había radios comunitarias que tienen una propuesta muy consolidada de radio, pero que de pronto querían incursionar en el formato de podcast y en este formato digital, ¿no? Entonces, hicimos una serie de ejercicios para delimitar cómo podría lucir esa propuesta, hablamos de formato, de frecuencia, de la duración, hablamos de a quién se le está dirigiendo ese programa, hablamos de qué tipo de conversaciones podría haber, cómo podría sonar, ¿no? Entonces hicimos esa exploración y una serie de ejercicios para empezar a delimitar y consolidar esas propuestas para incursionar en este formato. Hoy ya no vamos a hablar tanto de podcast, sino que nos vamos a enfocar muchísimo más concretamente en estrategias de difusión, en conocer a las personas y entender a las personas a quien le estamos hablando desde nuestro programa, desde nuestra propuesta eh, radiofónica, nuestra propuesta de audio en general. Y vamos a hablar entonces en la medida en la que entendamos esa audiencia, que ya hicimos unos ejercicios como preliminares, aunque si no estuvieron ayer, pues hoy vamos a hacer unos bastante más nutridos en cuanto a audiencia específicamente, para de esa forma pues determinar cuáles son las mejores formas de acercarnos en redes sociales, cuáles son las mejores formas de digamos, conectar también y establecer o crear o adaptar nuestro contenido existente también para video. Entonces, ese va a ser como el objetivo de la sesión. Recordarles también un poquito, bueno, la dinámica de las preguntas. Por supuesto, nos pueden preguntar por el chat. También en algunos puntos, pues hacemos como abrimos espacio para preguntas o si prefieren guardarlas para el final, también va a haber un espacio dedicado a eso. Entonces, si te parece, Angélica, pasamos a la siguiente. Como comentamos, pues entonces sí, vamos a hacer ya hicimos este resumen. Ahora vamos a pasar a alguna socialización del ejercicio, de las tareas que se dejaron ayer para quienes estuvieron también en la sesión anterior. Después vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios aproximadamente de 35 minutos de duración para entender a la audiencia, entender a quién le estamos hablando y la forma en la que podemos relacionarnos de distintas formas que amplifiquen el alcance y amplifiquen el impacto de nuestras misiones, ¿no? Vamos a también hablar de la creación de contenido para redes sociales, vamos a hablar de la introducción, una introducción muy breve al contenido de formato corto, que hoy por hoy es bastante más relevante y cada vez más relevante. Entonces vamos a ver cómo se puede conciliar esta tendencia del podcast, a hablar de retenciones y formatos más largos y adaptarlo a contenido de formato corto que tiene más posibilidad de viralizarse o de alcanzar a mayores audiencias. Para después pasar a una breve también explicación sobre el mundo de los podcasts de video, de las transmisiones también de video para este tipo de formatos de audio. Y bueno, como les comentaba, va a haber un espacio para preguntas y cierre, pero pues están bienvenidos y bienvenidas a mandar sus preguntas por el chat. ¿Listo? Listo, entonces vamos a empezar con un primer ejercicio. No, primero vamos a revisar la tarea. ¿Te parece si revisamos en el Padlet? Creo que había una respuesta de alguien que dejó su Así es. ejercicio. También, nuevamente, cómo les fue. Nuevamente el chat está abierto para que nos cuenten si estuvo fácil, difícil. Realmente es un ejercicio muy sencillo.
y lo ideal pues era que quedara para ustedes ya esa comprensión de cómo puedo empezar eh, a subir y a distribuir mis episodios. Entonces, sí, o sea, más que ponerlo en el Padlet y más que dejar pues la, pues como la constancia de que hiciste la tarea, era más como para ustedes realmente, de que hicieran el ejercicio, de que se lanzaran, porque nuevamente muchas de las cosas de poder aprender es ponerlo en práctica, y ya cuando uno lo pone en práctica, muchas de las cosas que ayer dijimos pueden llegar a tener un poco más de sentido. Entonces, chévere en ese sentido. No sé si Juan, quieres. Sí, tengo acá el ejercicio de Rocío que nos compartió cómo fue todo ese proceso también de crear y configurar su podcast en la plataforma de Anchor. Entonces, no sé si María del Rocío nos quieres contar un poquito cómo fue la experiencia. ¿Estuvo fácil, difícil? ¿Cómo la viste? Cuéntanos. Voy. Pues buenas tardes, permítanme tantito. Claro que sí. Voy. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo pues fui a estos videos tutoriales que nos recomendaron ustedes, y pues ahí ya vi cómo se tenía que entrar a Anchor y registrarse. Me registré, entré y todo, pero hice un podcast. Yo no sé nada de esto, y bueno, me salió muy feo, y entonces ya no le di guardar, porque como oyen, mi voz es muy gruesa y muy fuerte, y entonces me salió muy feo porque como no le sé todavía, hagan de cuenta que puse la música de YouTube, saqué una música y traté de hacer en el Anchor, registré mi proyecto que había trabajado acá con ustedes. Y entonces a la hora de querer hacer así como un comercial, ¿no? Oigan, miren, va a haber un búnker psicológico y vamos a, pues a prevenir y a evitar la violencia y todo. Y bueno, eso fue lo que yo, grabé. Pero ya después lo escucho y no manchen, o sea, la música se oía súper horrible. Entraron ruidos hasta del perro del vecino, y mi voz era muy dura, muy así horrible. Entonces, yo estaba pensando, digo, chin, y si lo guardo y se va ya, porque ahí ya me dijo que se va a Spotify y que me registre en Spotify y todo, y dije, y luego ya no lo pueda quitar, y eso mejor me espero mañana y ya ellos que nos indiquen qué me pasó, cómo tengo que hacer la voz, me alejo más de la computadora. Luego seguí viendo de ahí, de esos videos que ustedes nos proporcionaron, pues yo seguí viendo otros videos porque ahí se abrieron, y decía que no, que la música se graba ahí mismo, en el mismo donde está la página de Anchor, que de ahí podemos jalar la música. Entonces, pues yo cometí el error porque así había grabado una vez de una bocina. Hagan de cuenta que puse una bocina y le di Bluetooth y le puse música. Y entonces yo hice un audio del teléfono y no salió tan fea porque ese día pues no había tantos ruidos. Pero aparte mi voz, como era en otro micrófono, en un micrófono de la bocina, como que mi voz fue más así liviana, ¿no? Pero ayer el ejercicio, pues mi voz se oía así como ahorita, ¿no? Así muy dura, muy... Bueno, yo siento que tengo una voz muy fuerte y muy fea. Y entonces, no lo guardé. Hice todo el ejercicio y eso, pero no lo guardé, y pues mandé lo que había yo hecho, las pantallas que había yo ido haciendo, lo que ustedes nos indicaron. Y pues eso es lo que puedo, a mí me urge hacer podcast, porque nosotros empezamos en febrero con una radio, Tlapali Radio, entonces acá en Cholula. Entonces acá pues sí,
tenemos un gobierno panista que nos tiene muy oprimidos y muy desconsolados, entonces mucha gente se queja, pero también hay mucha gente muy alejada de aquí, de lo que es la ciudad de San Pedro Cholula, y no les llega o aparte no tienen un teléfono, entonces nosotros estamos trabajando la radio por Facebook hasta que obtengamos una frecuencia y nos va a costar mucho trabajo obtener una frecuencia porque acá hay frecuencias muy comerciales. Entonces, la gente no tiene a veces Face, no tiene teléfono y a veces tampoco llega la señal en Santa María, pues Coma, que está muy lejos. Entonces a mí me urge porque hay gente que dice, es que yo tengo Face, pero no me puedo sentar a ver tu programa. Yo quisiera escucharlo y estar lavando los trastes y estar haciendo mi quehacer. Entonces, ¿por qué no mejor si hacen radio, o sea, ellos dicen radio real, porque ustedes dicen que son una radio, pero no son radio real? Entonces, yo pienso que si les metemos un podcast, ellos van a picarle y entonces van a oír y sí van a poder hacer sus actividades y van a estarnos escuchando y no se van a preocupar porque no nos ven. Por eso a mí me urge aprender a hacer esto y yo lo que sé hacer es audios en el teléfono, los sé recortar, les sé quitar y eso, porque nos los enseñaron también en la web, unos cursos que nos dieron, pero no sé ya luego cómo subirlos al Face. Y un podcast, yo decía, pues ya hice mi podcast, este es mi podcast. No sabía que había una plataforma, no sabía todo lo que ayer nos enseñaron, ¿no? O sea, todo eso para mí, pues es maravilloso aprenderlo, porque lo necesito aprender para mi página de radio, ¿no? Entonces yo sí estoy muy agradecida porque ustedes son muy amables, muy explicativos, nos explican muy bien, para mi edad, ¿verdad? También, porque ya tengo 64 años y me cuesta trabajo a veces el entender las redes y la tecnología. Entonces, pues ahí estoy y a ver ahorita qué aprendo. Gracias Ok. gracias por dejarme hablar y comentar. No, 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 de eso se trata, María del Rocío. Muchas gracias por compartirnos pues todo lo que dijiste. Hay muchas cosas ahí que retomar y que podríamos conversar en este espacio, justamente como antes de empezar con los demás ejercicios. Bueno, varias cosas ahí como que estuve como pues pensando y como reaccionando en mi cabeza algunas de las cosas que mencionaste. A veces es normal en cuanto a lo que decías de la voz y decir que tu voz suena como que no te gusta, o sea, a mí también me ha pasado cuando estábamos empezando y uno se pone a editar y escucha por primera vez y como, caray, así se escucha mi voz, y es cuestión como de ir practicando, de ir sintiéndose cada vez más cómodo y seguir como, empezar como a encontrar como ese gusto por el tono de voz, por el timbre, porque cada voz es única, cada voz es como nuestra huella, es parte de nuestra identidad. Entonces es un ejercicio también muy bonito el escucharse, porque así poco a poco uno va reconociendo se va reconociendo a sí mismo, ¿no? Entonces, la invitación en cuanto a ese punto, sería que lo sigas intentando. De pronto, si se escuchaba muy saturado, quizás alejarse más del micrófono también puede ser. Pues hay algunas técnicas de locución ya más específicas que se podrían recomendar. Igual al final nosotros podemos compartir, vamos a compartir nuestros contactos por si necesitas como escribirnos o si hay más preguntas y podemos como también redirigirte a más ejercicios para hacer ese entrenamiento más constante, ¿no? De pronto ejercicios de calentamiento donde tú puedas también practicar, no sé, la dicción, la velocidad, el ritmo, el tono, bueno, muchas cosas, pero pues es un ejercicio constante que es importante ir haciéndolo, ¿no? Entonces, lo importante es que te hayas animado a hacerlo, lo importante también es que, como mencionabas, que a tu edad pues es un reto la tecnología, pues déjame también decirte y felicitarte porque el ejercicio como lo mandaste está todo completamente bien configurado según lo que pudimos revisar, tenía todos los detalles bien plasmados, las descripciones, el tema del nombre, el tema del logo. Entonces,
pues por ese lado, felicidades porque pues lo que vemos es que no, a pesar de la edad, como mencionabas, pues no vemos que haya ahí como un impedimento en ese sentido. Entonces, buenísimo que quieras seguir aprendiendo y explorando estos recursos, porque sí, como tú también decías, que es una necesidad de tu proyecto, el llegarle a más personas porque no han encontrado la forma de que, no sé, mientras que alguien está lavando los platos o cocinando, qué sé yo, que tengan esa conexión íntima. Entonces, pues justamente todo esto creo que es muy relevante y también lo que vamos a estar viendo hoy va a ser muy relevante para que sigas avanzando en ese camino, ¿no? Entonces, por acá dicen, estamos en Blueberry. ¿Hay diferencias entre Anchor, Blueberry y otras plataformas? Listo, ya contestamos esa pregunta. Para cerrar como el tema de Rocío, pues realmente felicitarte, también como invitarte a que no te preocupes, fue un primer ejercicio, entonces eso es cuestión de práctica. También si ustedes escucharon las primeras cosas que nosotros grabamos pues cuando empezamos el proyecto, pues la verdad que tenían un montón de errores y no sonaban tan bien y el micrófono sonaba como una lata porque no lo sabemos acomodar bien, ni grabar bien, ni configurar. Entonces, digamos que gajes del oficio, pero pues felicidades igual por animarte y por supuesto que en cuanto también, o sea, y esta invitación va para todos los que están presentes. Si necesitan alguna información adicional o consejo adicional en cuanto a la calidad de audio, con gusto podemos también ayudarlos si ese es un desafío. ¿Vale? La música también, como tú mencionabas, de Anchor se puede sacar música. De YouTube hay una librería específica también de música que uno la puede descargar, donde no es necesario regrabarla de pronto con un teléfono, con un micrófono como como el que ven acá, sino que se descarga directamente el archivo de audio y simplemente es cuestión de arrastrarlo y acomodarlo según el momento. Eso no lo vamos a alcanzar a cubrir hoy como tal, porque esos son aspectos ya más de la edición. Sin embargo, estamos completamente abiertos a que si tienen más dudas, al final nos escriban, ya sea por redes sociales, al correo electrónico, y con gusto los podemos seguir asesorando. Entonces, pues nuevamente felicidades, María del Rocío, por animarte y por compartirnos tu experiencia con los ejercicios. Gracias, me animan mucho. Qué bueno, de eso se trata, la verdad. Y bueno, y en cuanto a la pregunta de María Gutiérrez, sí puede llegar a haber diferencias. Nosotros usamos Anchor por el tema de que es gratuito, ¿no? Sin embargo, no conozco muy bien el caso de Blueberry. Sin embargo, lo que podría yo decir así como de entrada es ¿cuáles son las diferencias principales? La forma en la que cada aplicación te muestra los indicadores de cómo se está desempeñando tu programa, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con indicadores? ¿Cuántas descargas? ¿De qué países? Número, pues, por promedio de retención, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos indicadores. Entonces, Anchor de pronto tiene unas estadísticas un poco más limitadas de lo que podrían tener servicios ya pagos. No sé si Blueberry sea, la verdad no conozco en ese caso en particular, si sea de paga, pero pues esa podría ser una de las diferencias. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, por un tiempo estuvimos en uno que cobraba una comisión pequeña, pero pues igual como que no se hizo sostenible. Eso fue los primeros meses porque no conocíamos tantas opciones. Y luego migramos a Anchor por el tema de que es gratuito realmente. Y otra cosa que yo podría decir quizás ahí también es que Anchor es como poniendo una plataforma de edición del episodio, como lo que nos estaba un poco contando María del Rocío, que uno puede ahí de pronto agregar y acomodar las pistas. Esa es quizás una ventaja o una herramienta adicional que tiene Anchor, que permite editar los episodios ahí en esa misma plataforma, que a veces a uno le toca descargar plataformas de edición de audio adicionales. Ahí mismo en Anchor es bastante intuitiva y se puede hacer ahí. Esa es una ventaja. Y la última ventaja, antes de ya cerrar este primer momento, es que Anchor está empezando a poner disponible en diferentes países opciones de monetización. Es decir, lo que pasa con YouTube, ¿no? Que cuando uno está viendo un video de YouTube que le sale un anuncio, un comercial, ¿no? Lo mismo está empezando a pasar con los podcasts, que de manera automática, según el número de descargas, va a haber personas que quieran pautar dentro del podcast de uno y se va a acomodar el anuncio ahí. Esta función todavía está solamente disponible, según lo que yo tengo entendido, en en países como Estados Unidos y de Europa principalmente, pero sé que va a haber un despliegue de esa funcionalidad pues de pronto el próximo año quizás para países como los nuestros de América Latina. Entonces esa sería de pronto contestando esa preguntita. Bueno, y si te parece, Angie, entonces ya pasamos a la sesión, al ejercicio que querías compartir. Listo.
Entonces, ahora sí, vamos a empezar ahora con una pequeña encuesta. Voy a dejar de compartir mi pantalla y a través del chat vamos a estar enviando el link a una pequeña encuesta para que nos ayuden a completarla. Esto por fines que ahorita ya los vamos a explicar. Entonces, déjame busco Ya el el... enlace está ahí en el chat, no te Ah, ya preocupes. están hechas. Listo, yo Sí. lo estaba usando. Entonces, se demoran unos 1 minuto, 30 segundos contestando. Está muy sencillo, pero tiene una finalidad que ahorita vamos a conversar en breve. Entonces, ¿cuánto tiempo damos, Juan? Yo diría, Angie, que demos unos 5 minutitos, si te parece, Listo, súper. para que lleguen las respuestas. La encuesta es completamente anónima, simplemente es para un ejercicio y mostrarles una finalidad muy particular, que yo creo que va a ser interesante. Listo, Sí. entonces 5 minuticos para que ingresen al link y contesten las preguntitas súper rápido. Súper, ya veo acá 3 respuestas. Muy Y bien. puedes ahorita comparte pantalla tú porque yo no tengo acceso por el correo. Listo, claro que sí. Entonces ya van 4 respuestas, muchas gracias. Entonces, listo, ya van 7 respuestas. Yo creo que ya tenemos la gran mayoría. Estoy tratando de contar más o menos cuántas respuestas deberíamos esperar. Sí, entre 7 y 8. Yo creo que voy a compartir pantalla entonces. Y vamos a ver solamente muy rápidamente esos resultados para entender un poquito más sobre el grupo de quienes estamos aquí hoy. ¿Listo? Entonces, tenemos un rango de edades. ¿Me ayudas ahí con los colores? Porque es que yo soy un poco... Ah, no, mentiras, ya es que yo soy daltónico, qué pena con todos ustedes. Bueno, tenemos 5 personas que están en el rango de edades de 18 a 25 años, un 71% del grupo, y un 28%, es decir, otras 2 respuestas, están en un rango de edades de 26 a 35. Entonces, quizás por ahí de pronto nos falta alguna respuesta, pero bueno, sigamos entonces. Acá, bueno, hay personas que, bueno, se identifican, bueno, tenemos mujeres en 57%, hombres en un 28% y una persona no binaria en un 14%. También podemos observar acá ya un poco más sobre el uso de redes sociales. Acá la gran mayoría usa Instagram, otro porcentaje lo encontramos en Facebook y otro porcentaje pues muestra un uso pues, mayoritario, digamos, de TikTok. ¿Qué tipo de video, de contenido de video consumes más a diario? Entonces las opciones eran corto o largo. Y acá todos respondieron que el que más consumen es corto. Veamos qué interesante eso, ¿no? Ahí ya vemos ahí algo bien interesante para analizar, ¿no? Y por último, la pregunta era, ¿eres el creador o creador de una radio comunitaria o trabajas actualmente para una? Tenemos 2 personas que respondieron que sí, la vasta mayoría dijo que no. Entonces también, si alguien nos puede pronto comentar por el chat, esto lo comentamos igual ayer, pero si de pronto hay personas nuevas que nos digan desde qué proyectos o desde qué lugares se están acercando a este taller, ¿no? También para saber. Entonces, bueno, acá tenemos una serie de respuestas que lo que nosotros, bueno, nosotros hacemos mucho con esto y si quieres regresamos a compartir la presentación grande. Esto
¿Por qué lo hacemos? Para entender, es súper importante siempre en cuanto a cualquier creación de contenido, eh, en cuanto a cualquier proyecto también de audio, digamos, para un podcast o para una radio, también es, y en general para todo, pensaría yo, es importante siempre saber a quién le estamos hablando, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un formato en el que se están generando conversaciones, ¿sí? Nosotros cuando le estamos hablando a un micrófono, le estamos hablando a una persona, le estamos hablando a su oído, ¿no? Le estamos llegando en un momento muy específico de su día, de su cotidianidad, de su estado emocional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues siempre es muy valioso saber a quién le estamos hablando y por eso queríamos hacer esta encuesta, porque obviamente, esto es muy evidente y muy obvio, las encuestas pues son una gran forma de entender a quién le estamos hablando y de esa forma tomar decisiones sobre cómo va a ser la mejor manera de hablarle a esas personas, de llegarle, qué redes sociales escoger, qué estrategias delimitar o establecer. Entonces, vamos ahora a explicarles un poquito. Si quieres, pasamos a la siguiente. Sí, entonces ahora lo que vemos en pantalla dice, esto es lo que pasa cuando empiezas con una idea, ¿cierto? Entonces las personas que construyeron este camino dijeron, bueno, pues además del camino de los carros, pues vamos a hacer una peatonal para que la gente pueda caminar y llegar a sus destinos, ¿cierto? Entonces, pues la idea es muy buena, el camino está súper bien, o sea, la idea también implica que la gente pues no se vaya a ensuciar los pies en el pasto, que pueda caminar más cómodamente y demás. Sin embargo, esto es lo que pasa cuando uno empieza con una idea. Como se dan cuenta, sí, la idea estaba muy bonita, muy perfecta en papel, pero a la hora de ejecutarla, si se dan cuenta, pues las necesidades de las personas eran otras. Sí, la gente necesitaba era otro camino y eso no se tuvo en cuenta al momento de crear este camino porque se empezó fue con una idea muy bien intencionada, pero una idea. Entonces aquí mismo lo tenemos, todo proceso creativo debe empezar con personas, no con ideas. ¿Qué hubiera pasado si en vez de empezar con esta idea se le hubiera preguntado a las personas de este lugar cuáles eran sus necesidades de desplazamiento? Pues no se hubiera perdido pues este tiempo de hacer un camino que nadie iba a recorrer y pues también todo el daño al pasto y al ecosistema que estaba antes ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando se empiezan con las personas. Yo creo que muchos de ustedes y de nosotros hemos entrado a Netflix, hemos visto pues los videos, las series y si ustedes se dan cuenta está la opción de quitar el intro. Si saben la musiquita que empieza en las series y en las series más que todo o en los programas. Y esto inició no como una idea que se le ocurrió a alguien, sino como una necesidad de la audiencia. La audiencia empezó a pedir como, nos gustaría poder quitar y ya ver el programa, porque a veces simplemente queremos solo empezar a ver el programa sin tener que escuchar la musiquita. Y es una gran idea, es una gran idea que empezó con la necesidad de las personas, no simplemente como una idea aislada. Entonces, esa explicación a mí me encanta, lo que acaba de decir Angie, estos ejemplos que acaba de poner, porque hacia eso vamos con la importancia de entender a la audiencia, a eso vamos con la idea de, pues justamente hicimos esta encuesta y esto incluso con Angélica nos va a permitir también entender mucho mejor a las personas que se conectaron el día de hoy, ¿no? Y de pronto un poco sobre esos contextos y quizás empezar a aventurarnos un poco a entender necesidades en cuanto a redes sociales o en cuanto a la razón por la que pueden llegar a estar en un taller como este, ¿no? Obviamente ser un ejemplo, pues una encuesta muy superficial. Obviamente lo ideal es hacer encuestas mucho más nutridas que permitan entender y correlacionar datos para hacer justamente un diseño de una solución. En cuanto a solución, ¿de qué estamos hablando ya concretamente? Pues de nuestro programa, de nuestra propuesta radiofónica o de audio en general. Entonces, como les comentaba hace un momentito, en todas las formas de creación de contenido siempre va a haber dos partes, que son el creador y la audiencia, la persona que escucha, la persona que conecta con nosotros del otro lado de toda esta transmisión digital, ¿no? Es necesario también comprender que nuestro trabajo está generando una conversación con una contraparte. Entonces no estamos idealmente hablando solos, no estamos hablando en un vacío, sino que va a haber alguien que va a recibir ese mensaje y puede que resuene como puede que no, o puede que
la idea que nosotros tenemos es buena, pero le falta algún detallito que podría, si nosotros conversamos con esa persona que nos escucha, podríamos ser conscientes de eso para hacer un cambio o para redirigir nuestra idea o redirigir nuestro concepto o el formato incluso, muchas de las decisiones que estuvimos hablando ayer, por ejemplo. Entonces, como ya hemos mencionado, pues entender a la audiencia nos va a permitir tomar mejores decisiones para alcanzar a nuevos oyentes, para generar un impacto positivo, para generar una discusión y más para las personas que nos han compartido acá entre ayer y hoy, como esas misiones, ¿no? Que tienen de sus radios, que son propósitos sociales, son propósitos comunitarios, ¿no? Con el cual, por ejemplo, personalmente resonamos muchísimo. Entonces, es muy bueno entender a quién le estamos hablando porque muchas veces esas conversaciones nos pueden llevar a lugares que no teníamos ni idea y que pueden generar a su vez mayor alcance y mejor desempeño de nuestras propuestas creativas. Entonces, pues para entender justamente en qué redes sociales los podemos encontrar, cuáles son sus intereses, en qué buscan en su tiempo de ocio, ¿no? Porque también de pronto estamos pensando, bueno, yo quiero hablarle a activistas medioambientales para que se puedan informar sobre problemáticas regionales que están pasando en todo el continente contadas por las voces de estas personas. Y puede que yo pienso que los activistas que son similares a quienes yo le hablo en mi programa, en mis entrevistas quizás, yo voy a decir, pues probablemente sea en mi audiencia, pero puede que no, puede que una persona en su tiempo libre que trabaja en temas de medio ambiente decida que quiere ver algo completamente distinto de lo que es su cotidianidad, de lo que es su trabajo, para poder desconectar o sentirse relajado o sentirse más tranquilo respecto de cualquier situación que podría como generarle más recordación de su trabajo, ¿no? Entonces, justamente por eso hay que conversar y hacer esta investigación, digamos. Entonces, eso a lo largo del tiempo va a generar conexiones más reales, audiencias que estén más conectadas con nosotros, más leales y que puedan resonar más profundamente con lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, pues justamente hacer esto y entender esto es la clave de lo que tanto se habla del crecimiento orgánico, es decir, crecimiento sin pauta, crecimiento sin estrategias ahí como spam, ¿no? Sino como realmente las personas descubren mi podcast y se lo recomiendan a alguien más por voz a voz, porque lo que yo estoy haciendo realmente resuelve una necesidad de una comunidad o de un grupo en específico. Entonces, con eso podríamos pasar a una siguiente diapositiva. Entonces, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de herramientas que podríamos utilizar, ¿no? Para entender y establecer esta conversación paralela al contenido que estamos haciendo. Una opción podría ser, por ejemplo, las encuestas en línea, como la que acabamos de hacer. Pues me imagino que acá la gran mayoría debe conocer las encuestas de Google que se hacen desde la cuenta de Gmail. Uno tiene ahí la opción de agregar y crear un formulario. Son bastante sencillos de crear y es como el que acabamos de mostrar, ¿no? Entonces uno lo envía como un enlace, la gente lo contesta y después uno puede cruzar los datos, analizar, mirar quién dijo qué cosa como para entender cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces yo puedo decir, no sé, un grupo específico de edad mencionó que su red favorita es Instagram. Entonces ahí uno puede empezar a dar un relacionamiento de a qué grupos de edad, por ejemplo, uno le podría llegar si decía hacerse un Instagram. ¿Vale la pena hacerse un Instagram o es mejor hacerse un Twitter? O es mejor hacer un TikTok, ¿no? Con eso es que uno puede cruzar datos. Esas encuestas usualmente dan datos demográficos, ¿no? Puede que haya algunos datos más cualitativos sobre las apreciaciones personales de las personas y haremos una opción de respuestas largas, pero generalmente pueden ser muy útiles para entender demográficamente a las personas que nos escuchan. También esto, ahorita que justamente nos estaban preguntando en cuanto a las funcionalidades específicas de Anchor, como Anchor es una plataforma que está conectada con Spotify, es de la misma sombrilla de la compañía, digamos. En Spotify, una de las funcionalidades especiales es que uno cuando escucha un podcast que está hosteado, que está alojado en Anchor, en Spotify uno puede poner preguntas o puede poner encuestas que la gente le va a contestar y eso es una función específica de Anchor. Otras cosas podrían ser sesiones de escucha, elaboraciones de POV, que significaría puntos de vista. Ahorita vamos a explicar mucho más en detalle todo esto. Y pues en general establecimiento de necesidades de la audiencia o análisis de métricas demográficas que podemos encontrar en Anchor, podemos encontrar en YouTube o podemos encontrar en Spotify. Entonces,
En cuanto a las encuestas en línea específicamente, pues estas nos sirven mucho para recabar datos demográficos, como ya lo dijo Juan Diego, cuantitativos de quienes te escuchan. Permiten también comenzar a desarrollar un perfil de tu audiencia actual y tu audiencia ideal. Lo importante de las encuestas y lo maravilloso es que te permiten darle como una cara a los números que te aparecen normalmente en las plataformas de streaming. Como lo decía Juan Diego, normalmente cuando tú te alojas en un hosting, como lo hablábamos ayer, como es Anchor, hay varios, te bota unos datos. Tales personas te escucharon en tal país, de tales edades, pero a veces entender estos datos y esta demografía como que es un poco complicado y las encuestas permiten que uno pueda llegar más cercanamente a estos datos, entenderlos, darles un sentido, darles una cara. Entonces, pues también dice, brinda datos cualitativos limitados y superficiales, como les decía, cuando son encuestas, como que tú ves los números, como el ejercicio que hicimos ahorita. Pues yo veía que hay muchas personas entre 18 y 25, pero no sé sus nombres, no sé qué les gusta en sus ratos libres, no sé qué escuchan, qué música les gusta, no sé qué podcast les gusta, entonces también puede llegar a ser un poco limitado en ese sentido. Puede ayudar a tomar decisiones sobre cambios en la dirección del contenido, claro, nos da información y esto puede llegar a ayudarnos a redireccionar nuestro contenido. Es posible que las personas no completen la totalidad de la encuesta por cuestiones de tiempo, interés o atención. Eso siempre pasa. Si es una encuesta muy larga, la gente se sale a la mitad. Clave, pon las preguntas que más te interesa explorar al comienzo de tu encuesta para evitar problemas con la deserción de respuestas. Esto es súper importante. Si tu idea es realizarle una encuesta a tu audiencia, lo más importante es poner esas preguntas clave al principio, porque pues está, como lo decía, ese riesgo de que la gente pues se aburre y se salga a la mitad y ya no quiera contestar, pero al menos si los pones al principio, tendrás la información que más te interesa tener. Esta es un ejemplo de una encuesta que le realizamos a la audiencia de Pensamiento Espiral este año. Entonces, como se dan cuenta, pues nos bota esta información y con base en eso, pues nosotros también tomamos decisiones frente al contenido que queremos seguir haciendo para el podcast. Entonces, pues lo primero que se ve es la marca temporal, qué día y a qué hora realizaron la encuesta. Nosotros preguntamos, lo primerito fue desde dónde encontraste esta encuesta, desde dónde llegas. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos diferentes redes sociales para la difusión de nuestro programa, usamos Twitter, usamos mail, usamos Instagram, varias redes sociales, Facebook. Entonces, ¿qué queríamos ver de entrada? Oye, entendamos de dónde está llegando la gente, dónde está la mayoría de nuestra audiencia, las personas comprometidas, ¿no? Porque esto me muestra la información de las personas que están realmente comprometidas con mi contenido, tanto como para darle clic al enlace de la encuesta y realizar la encuesta. Entonces nos muestra que hay gente de Twitter, hay gente de su mail, de Patreon, de Facebook, varios de Instagram. Entonces esto es información muy valiosa donde debo yo redirigir mis esfuerzos, hacia qué red social, dónde está la gente que realmente está interesada en mi contenido. La siguiente pregunta que vemos aquí es sobre cómo descubriste pensamiento espiral. Nosotros preguntamos esto porque también es muy importante saber cómo se está difundiendo nuestro contenido. Hay cosas que simplemente no podemos controlar, como el voz a voz, y hace parte, sobre todo para los podcasts, hace parte de una gran porción del pie, el voz a voz. Y uno no se da cuenta de esas cosas. ¿Cómo se difunden los podcasts? Porque una amiga le dijo a otra amiga, oye, estoy escuchando este podcast y me encantó. Y eso es lo que no se ve en estos datos y en estos números que te botan las plataformas. También, pues porque nos conocen o porque lo encontraron en Spotify, cosas que uno no se imagina. Gente que nos decía, oigan, yo estaba en mi Spotify escuchando música y me apareció su logo y me llamó la atención y escuché su podcast. Entonces, estas cosas sí son muy importantes entenderlas. La siguiente, ¿desde qué plataforma nos escuchan? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de nuestra audiencia está en Spotify, entonces la importancia para nosotros específicamente
de redirigir nuestros esfuerzos a Spotify, de hablarle a la gente de Spotify cuáles son las necesidades de la gente de Spotify, porque no son las mismas necesidades que tiene la gente de Apple Podcast o que tiene la gente de YouTube. Son diferentes. Y por último, que podemos ver acá, dice la mayor parte de nuestro proceso de producción se lleva a cabo fuera de lo... Bueno, era como una pregunta que les preguntaba si querían ver el detrás de escenas de crear nuestro contenido. Y si se dan cuenta, tenemos muchos sís. Entonces, es información que vale la pena mucho tener. Ahora, cuando nosotros tenemos estas encuestas, como le decíamos, hay mucha información que llama la atención, pero que no tenemos suficiente información como para poder entender. Ejemplo, que nos digan, tipo los encontré en Spotify, oye, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo fue? ¿Sabes? No le puedo preguntar a una encuesta. Entonces de aquí sale la opción de generar sesiones de escucha con la audiencia. Entonces nosotros por eso en esta encuesta que realizamos les poníamos un espacio a las personas que contestaban para que nos dejaran su correo. Y así nosotros al estar revisando las respuestas podíamos decir, uy, esta respuesta está como interesante, contactemos a esta persona para que nos dé más información. Y así fue. Lo que ven en pantalla es una foto de una sesión de escucha que realizamos con una persona que nos escucha desde México, específicamente Culiacán, y se llama César. Entonces fue muy chévere porque muchas de las respuestas que nos dio César, después las pudimos conversar con él mismo y decirle como, oye, ¿tú qué piensas de esto? Si te gusta lo que estamos haciendo con tales y tales temáticas del podcast, ¿qué harías tú? ¿O cuáles son tus necesidades? ¿Qué te gustaría escuchar? Normalmente, ¿qué escuchas además de pensamiento espiral y demás? Entonces, como lo estoy diciendo, permiten profundizar sobre las respuestas provistas en una encuesta, permiten seleccionar las personas que mostraron las respuestas más interesantes, como les decía, oigan, esto me llamó la atención, quiero preguntarte específicamente por qué contestaste eso. Permite comprender elementos psicográficos y cualitativos que permiten establecer un perfil valioso y completo de las personas que nos escuchan. Exacto, o sea, me da la historia completa una sesión de escucha. Le dan un rostro a los números también, puedo saber que fue César, que tiene una historia detrás, que tiene toda una cosa que lo complementa y lo hace ser César, que me da información sobre cómo yo puedo aportar en esa vida de ese ser. Y nos dan nuevas ideas y perspectivas que no conocíamos sobre nuestro propio contenido. Entonces, en ese sentido, me voy a regresar. Teniendo las sesiones de escucha, yo creo que uno puede realizar la encuesta, sí, pero para el caso de las radios comunitarias, de pronto, como le decíamos a María ayer, que ella nos preguntaba, para los que no estaban, María del Rocío nos decía, oigan, yo no sé si mis episodios deberían ser de 30 minutos o menos, y yo le contestaba, pues pregunta, ¿sabes? Como que busca a alguien que tú sientas que podría llegar a escuchar tu contenido, alguna mujer de la comunidad, alguna amiga también. Oye, ¿tú tienes tiempo de escuchar un podcast de 30 minutos o qué podcast escuchas tú? Normalmente, ¿cuánto duran? Y de ahí, pues puedes empezar a recabar información a pesar de que tu programa aún no exista para poder hacerlo y direccionarlo a esa audiencia objetivo. Ahora, teniendo en cuenta estas sesiones de escucha, uno puede presentar la información de dos formas. La primera forma es a través de un punto de vista o point of view. Entonces, esto es más que todo por si nos vamos a presentar una convocatoria para financiamiento o si vamos a generar una alianza con alguna ONG o compañía para que poder de verdad expresar que yo entiendo correctamente a mi audiencia. ¿Sí me explico? Entonces, el punto de vista es yo muestro cómo es mi audiencia, cómo es la persona, una persona de las que entrevisté o de las que conversé. ¿Listo? Entonces dice, es la información real y específica de una persona de mi audiencia, en donde yo puedo expresar, esta persona de mi audiencia tiene tales y tales experiencias, tiene tales y tales intereses y sus necesidades son estas, estas y estas. Pero también está la opción de que si yo hago varias entrevistas, si yo hablé con varios amigos o yo hice varias entrevistas o sesiones de escucha, poder hacer una sola persona de esto. Y esto es como un poquito confuso, pero
es cero grave, es simplemente crear una persona ficticia con la información que yo recabé de mis sesiones de escucha. Entonces, aquí en la siguiente pantalla yo tengo un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, acá tenemos un punto de vista de César, de esta persona individual con la que nosotros hablamos, y tenemos la información específica de su vida, ¿sí? Nosotros hicimos un párrafo contando quién es César, es periodista, es padre, tiene 34 años, nació en Culiacán, México, y ya más adelante detallamos las características que nosotros a través de la conversación pudimos identificar de César, que César es racional por la forma en la que se comunica, que es espiritualmente curioso, le encanta el contenido que consume normalmente, se gira en torno a la espiritualidad, a cosas de chamanismo, a cosas indígenas, que está comprometido socialmente, y esto lo inferimos también por su trabajo, porque es periodista, porque está en cosas sociales. Y además de esto, pues sí, César ha dedicado su vida a iniciativas que generan un impacto social, después de lidiar con problemas de depresión, porque también eso fue algo que nos contó, cosas así específicas o bien acá privadas que nos conversó César, que estuvo como en cosas de salud mental, y nosotros también ya después atando cabos, pues claro, si es una persona tan racional, normalmente la racionalidad puede llevar a que uno sea nihilista y se sienta perdido. Pero entonces, todo esto para decir dónde cabe mi contenido en la vida de una persona como César. ¿Qué puedo yo darle a César o qué necesidad puede tener César que yo esté satisfaciendo sin darme cuenta? Entonces, por eso, el pedacito de abajo que está subrayado dice: César necesita una manera de dar rienda suelta a su espiritualidad y conectarse con la naturaleza sin sentir que su pensamiento crítico y racional se están quedando atrás. Entonces ahí fue donde Juan Diego y yo encontramos que ese es el punto en donde Pensamiento Espiral, nuestro programa, nuestro contenido, cabe en la vida de César. Y todo esto es como como piezas que se van uniendo, ¿no? Entonces ya me dijo que es racional, y entonces en nuestro contenido también hay muchas cosas racionales, hay muchas cosas sociales, hay muchas cosas espirituales. Claro, ya entiendo por qué César escucha mi programa. Y este es un ejemplo de cómo se vería un punto de vista. Ahora no tenemos sobre una persona, pero básicamente sería, yo podría inventarme un nombre ficticio y empezar a poner características generales de estas personas con las que conversé. Entonces, no sé, Juanita es una persona también espiritual, bla, 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 de las cosas así, puntos en comunes que yo encontré de las personas con las que conversé. Bueno, entonces ya recibimos toda esta explicación y bueno, ya tenemos igual un poquito como en general para qué hacer todo esto, pero para mostrarles como ejemplos muy concretos de qué podemos lograr derivado de esto. Entonces, acá hay un caso que me gustaría compartirles de un podcast que son también amigos nuestros, también que están en el mismo medio, de dos creadoras ellas son vietnamitas. Entonces, el podcast de ella se enfocaba mucho, y se enfoca, mejor dicho, en las historias de la diáspora de los migrantes que salieron de Vietnam durante la guerra de Vietnam y que escaparon del territorio en barco, ¿no? Eso es pues es como una historia muy específica de un grupo muy grande de personas que emigraron a muchos otros países, podríamos hablar del sudeste asiático, o que llegaron también incluso a Estados Unidos o a Europa. Entonces, su podcast estaba enfocado en contar esas historias de la familia, que a veces había como un estigma para contarlas, había mucho dolor, había un trauma generacional muy profundo para llegar a hablar eso de padres a hijos, de lo que les había significado. Entonces Tracy, se llama ella, Tracy lo que decidió hacer fue justamente, bueno, creó todo su podcast y empezó a contar historias, pero a la hora de empezar a hablar con toda la comunidad vietnamita que había migrado a otros países, específicamente a los Estados Unidos, lo que ella encontró fue que había una necesidad, quizás no para que existiera como un podcast de las propias historias de muchas de esas personas, pero sí era como hijos de migrantes que querían como poder hablar de ese trauma que significó esa migración en un espacio seguro, pero no sabían cómo hacerlo
porque era un tema pues que como les digo generaba mucha dificultad, o era algo que de pronto sus papás o abuelos querían como evitar o querían olvidar. Entonces, lo que Tracy diseñó junto con personas de la audiencia literalmente fue un kit de conversación para justamente hacer como preguntas, hacer preguntitas con unas carticas muy bonitas, con unas tarjetitas sobre, bueno, cuéntame qué estabas haciendo cuando tenías 20 años, o cuéntame cómo fue el primer día cuando llegaste a tu país de destino. Y así poco a poco o sea, se iban armando preguntas que iban permitiendo un espacio seguro, con pausas, como una especie de juego también, incluso viéndolo como también como una especie de juego de cartas, literalmente, que lo hacía un poco más amigable, un poco menos difícil de hablar. Se iban desenmarañando y desentrañando un poco de esas historias. Entonces, lo que ella en esencia creó fue ese kit para la recolección de historias orales de estos migrantes vietnamitas y de las generaciones y de todo lo que eso implicaba para la diáspora y para la construcción de identidad de los hijos de migrantes y nietos de migrantes. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque todo esto se logró a punta de entender muy específicamente las necesidades, porque ella, ¿cómo fue que Tracy resolvió su propia historia de entender que había mucho trauma alrededor de lo que le había pasado a su familia, viviéndolo ella misma? ¿Y cuál fue la solución que ella creó para sí misma? Creó un podcast donde ella contaba las historias de su papá, de su mamá y de sus abuelos, ¿no? Y eso le suplió una necesidad a ella y también a muchas otras personas que se vieron reflejadas en esa historia. Pero esta nueva opción, estas tarjetitas, ampliaron un montón de recursos a otras personas que de pronto necesitan eso, que no quieren hacer un podcast, que no quieren hacer un canal de contenido, pero que para términos de sanación, de conexión con su historia personal, pudieron hacerlo a través de estas tarjetitas. Entonces, en eso se resume, ¿no? En eso se resumen las decisiones que podemos tomar. También todo esto puede permitirnos establecer básicamente estrategias de redes sociales efectivas. O sea, si yo sé, por ejemplo, que mi audiencia son jóvenes de la generación Z, pues yo sé que la tendencia ahorita es que los jóvenes de la generación Z cada vez usan menos Facebook. Entonces, quizás no sería tan relevante que yo me haga un perfil de Facebook, sino que mejor me dedique a Instagram, a TikTok, ¿no? Entonces, son esas las decisiones que podemos ir tomando. También permite el diseño de proyectos sociales o de otras iniciativas derivadas del concepto base y derivadas de las necesidades y todo este proceso que estamos compartiendo acá es el diseño centrado en las personas, ¿sí? No en la creación de falsas necesidades de consumo, sino en cosas que realmente puedan brindar algo especial a las personas que están escuchando, que los enriquezca intelectual, emocional o espiritualmente de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso está ahí, o que resuelva una necesidad de una comunidad, ¿no? Porque podríamos hablar incluso de una comunidad específica, ¿no? Entonces, bueno, de ahí derivado de eso es que también podemos hablar. Nosotros, derivado de muchas de estas cosas y de conversaciones con las comunidades con las que entrevistamos, pues hemos visto que hay una necesidad de acercarse un poco también, desde, obviamente no puedo generalizar, pero en las comunidades donde está el interés, de acercarse a estos formatos distintos de contar historias, ¿no? En términos de que la tradición oral y el podcasting, al ser formatos de escuchar, ¿no? De sentarse a escuchar a alguien más, hay una conexión. Entonces nos decían como, hey, sería interesante que se pudiesen hacer talleres para que la gente de ciertas comunidades vulnerables o comunidades indígenas en otros casos, o comunidades rurales incluso que quieren preservar sus historias, que quieren hacer algo en ese sentido, pues que pues, se pueda brindar un entrenamiento. Entonces de ahí justamente nosotros estamos en ese proceso de diseñar una iniciativa derivada de lo que conversamos y derivada de necesidades de comunidades específicas que quisieran aprender a contar esas historias, que quisieran como adueñarse de estas y apropiarse de estas tecnologías de redes sociales o podcasting para transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, hacia eso vamos con todo eso. Y en ese sentido, ya pasando a la siguiente, lo que proponemos entonces ahora es un ejercicio, muy como el que hicimos ayer. Vamos a volver a compartir el enlace de Padlet para que puedan enviarlo por ahí. También lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer en su compu y le toman una foto y lo pueden subir a este enlace que estamos viendo ahí, en la última columna que se encuentra a la derecha, más a la derecha. Sería la columna quinta que dice ejercicio final, establecimiento de necesidades. Entonces, acá hacer una precisión muy importante. Lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio exploratorio para que ustedes puedan empezar a aproximarse
a cómo podrían hacer eso ya después también con una investigación más robusta, ya sea encuestas, ya sea sentarse con alguien cercano a ustedes a hacerle como esa conversación, a entender por qué escucharía o por qué no escucharía su contenido, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio imaginario de las personas que nosotros creemos que podrían escuchar la propuesta de contenido que nosotros estamos haciendo, existente o en proceso de creación. Entonces, lo que vamos a hacer, como digo acá, piensa la instrucción concreta, piensa en una persona de tu comunidad o entorno que escuche tu radio comunitaria o que podría estar interesada también en escuchar tu proyecto comunicativo y llena el siguiente cuadro pensando en las necesidades que tu proyecto comunicativo le puede resolver. Entonces, pensemos, y hay algo muy interesante ahí que también nosotros hemos visto muchas veces, nuestras audiencias llegan a ser un reflejo de nosotros mismos, como veíamos con César, ¿no? César le interesa la espiritualidad, César le importa lo social, César se informa, César, al igual que nosotros, pasó por momentos de depresión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es un reflejo también de nosotros. Entonces, ahí es incluso pensar muchas veces que cuando estamos diseñando para personas, dependiendo de qué tan conectada con nuestra historia personal esté nuestra propuesta, pues ahí podríamos ver un reflejo de para quién estamos diseñando. Pero bueno, la propuesta sería que piensen en alguien de su entorno, de su comunidad, alguien que desde las problemáticas que ustedes abordan sientan que se puede reflejado en un espacio como el que ustedes están creando o ya crearon. Y lo que vamos a llenar es lo siguiente: nombre de la persona a tu audiencia, necesita un espacio para, acá ahí completarían con una necesidad específica de ese entorno, de esa persona, de, bueno, lo llenan, necesita un espacio para, ahorita mostramos unos ejemplos, la redacción continuaría de una manera que le haga sentir, y ahí sería rellenar con alguna información o detalle importante sobre la comunidad o la persona para la que estás diseñando, ¿sí? Para irnos un poco más específicos, ¿no? Pasemos a la siguiente para mostrar algunos ejemplos. Jimena, una activista ambiental costarricense de 24 años, necesita una forma de mantenerse activa políticamente de una manera que le haga sentir esperanza frente al futuro y conectada con su espiritualidad. O otro ejemplo más, Carla, una mujer indígena arhuaca que emigró a Bogotá cuando era una niña, necesita un espacio para reconectar con su cultura ancestral en una manera que le haga sentir orgullosa, vista y en armonía con su identidad, ¿sí? Entonces, así podría lucir un establecimiento de necesidad. Entonces, vamos a dar para este espacio unos 10 minutos para que cada quien se sienta a pensar en alguna persona que ustedes conozcan bien, o una persona imaginaria, o si es difícil, piénselo con ustedes mismos para empezar a hacer el ejercicio de redacción, el ejercicio de empezar a apropiarnos de estos formatos que, como hemos comentado, todos estos ejercicios que hemos ido compartiendo son profundamente útiles cuando uno va a hacer una propuesta o presentarle esto para alguna alianza o para el programa como el que les comentamos ayer, como el de Google. Estas cosas son muy importantes y realmente muestran un entendimiento de lo que uno está haciendo y de cómo se pueden pensar estrategias para mejorar, ¿no? Entonces, pongo el temporizador en este momento. Si hay dudas, por favor, pues estamos acá para escucharlas, ya sea por el chat o con su micrófono abierto. Me voy a regresar para que tengan la plantilla de cómo se ve el ejercicio, nuevamente el nombre de una persona específica o imaginaria también si quieren, necesita un espacio para, se completa con la necesidad que nosotros pensamos que podemos llegar a satisfacer a través de nuestro programa, de una manera que le haga sentir y alguna información o detalle importante que pueda justificar o retroalimentar esta necesidad que podemos llegar a satisfacer con nuestro podcast. Si hay alguna pregunta, nuevamente pues está también abierto el espacio. Y si llegan a necesitar más tiempo, pues también cuando se esté acabando, pues nos pueden indicar. Hola, ¿podrían pasar a los ejemplos, por favor? Claro que sí. Gracias. Quedan un poquito menos de 5 minutos, así que si tienen preguntas o igualmente si lo quieren enviar por el chat, me recuerden que lo pueden hacer por ahí para que podamos acá socializarlo
y podamos compartir algunos de estos ejercicios y que nos cuenten un poquito sobre esto y que podamos también, si así lo desean, pues alguna retroalimentación para, pues en cuanto al ejercicio. Entonces quedamos acá súper atentos. Queda aproximadamente un minutito. Si necesitan más tiempo, nos lo pueden hacer saber y sin problema. Ok, acá llegó un primer ejercicio, genial. Súper, ahorita, bueno, si quieren vamos leyendo acá este primer ejercicio que nos llegó, que está súper interesante. Entonces dice, Tania necesita un espacio para compartir sobre su proyecto ambiental en la comunidad, de manera que le haga sentir, perdón, la importancia de la colectividad para la zonación del lago Pátzcuaro, donde nos encontramos, y compartir alternativas de cómo todas las personas de la comunidad podemos aportar a la salvaguarda de nuestro entorno. Ok, súper. Entonces, acá vemos una necesidad muy concreta de justamente compartir, de divulgar sobre lo que está pasando, en cómo sanar este lago, este espacio natural que nos están compartiendo acá y cómo desde la comunidad se puede apuntar a eso. Me parece que está súper interesante. Tú estás viendo también ahí, Angie, ¿cierto? El Padlet. No, yo no veo porque estoy compartiendo mi Ah, pantalla. listo, listo, no te preocupes. Pero bueno, a mí me parece que es como, está bien interesante la propuesta. Lo que me gustaría entender un poquito más es más sobre Tania, porque entiendo la necesidad y está contextualizada en el lago y está contextualizada en una necesidad de que la gente pues resuene con este tema de cómo salvaguardar el entorno. A mí me parece que podría ser interesante un detalle sobre Tania. De pronto es una persona imaginaria, entonces pues en ese sentido pues estaría bien, no pasa nada, pero si ya es una persona que estamos pensando, un caso de la vida real, o cuando vayamos a hacerlo con un caso de la vida real, si no lo hemos hecho, importante poner algún detalle. ¿Quién es esta persona? ¿Es un habitante indígena de la región? ¿Es una ambientalista? ¿Es una profesora? Porque habla también de la comunidad. ¿Cuál es de pronto su rol dentro de la comunidad? ¿Por qué también quiere hacer esto? Porque entendemos que quiere que la gente tome conciencia, pero seguramente habrá algo de la historia personal de Tania que nos ayude un poco a entender más cuál es la mejor manera de responder a esa necesidad que ella tiene de que exista un espacio seguro, ¿no? Un espacio para compartir sobre todo el proyecto ambiental que ella está haciendo, ¿no? Que también sería interesante quizás conocer. Tania, una profesora de la comunidad rural, tiene un proyecto ambiental de recuperación del lago Pátzcuaro, necesita, Creo que podría ser interesante esa reacción para que quede también mucho más claro desde la historia personal, como decía, esa necesidad. Pero de entrada me parece que es un súper buen ejercicio. Muchas gracias por compartir. Acá tenemos otros más, vamos a leerlos. Ejercicio 3. Señor Sacramento García Carmona, de 64 años, súper bien, me gusta la especificidad en cuanto a la persona. Vive en Santa María, Acuexcomac, comunidad que está a 1 hora de la ciudad de Cholula. Escucha la radio, pero cree que no dicen la verdad en cuanto a cómo está su pueblo. Súper interesante. Ahí tenemos ya un contexto muy completo de esta persona. Sabemos su edad, sabemos un poco sobre sus creencias, sobre lo que esta persona está sintiendo, que en la radio no está reflejando la verdad de lo que pasa en su comunidad. Entonces, ahí ya podemos empezar a inferir muchas cosas de lo que esta persona podría llegar a necesitar y de dónde está ubicada también. Necesita una forma de enterarse de las noticias reales que no mientan, porque dicen que su comunidad está muy bien y no tienen drenaje ni agua potable. Esto está súper fuerte. La presidenta municipal no dice la verdad. Entonces, ahí está. Tenemos el contexto, es una persona de un lugar determinado donde también nos están adelantando que hay situaciones de acceso a servicios públicos, ¿no? De que no hay estos servicios públicos y que mientras tanto los grandes medios, los medios de comunicación tradicionales no están reportando lo que está pasando en su comunidad.
Entonces ahí vemos una necesidad muy concreta para un espacio donde la gente se sienta informada, un espacio quizás de denuncia social, también podríamos decir, para llamar la atención de las autoridades a problemáticas que los medios no están cubriendo por alguna cantidad de razones que pues ahí podríamos pasar más tiempo explorando, entendiendo pues la política específica del lugar, ¿no? Que no, pues en el caso mío no la conozco, pero sin duda ahí podemos ver una situación bien interesante y una necesidad y una contextualización muy, muy bien hecha. Entonces, a quien haya enviado este ejercicio, está excelente, está muy bien planteado. Acá llegaron un par más. También dice Kelly, una joven astrónoma necesita un espacio para compartir experiencias con temas que tienen relación al espacio exterior, en una manera que la haga sentir que está siendo parte de un viaje a otros planetas y lo maravilloso que es el universo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta cómo está redactada ahí esa conexión con el universo, de ver esos maravillas, esos misterios, lo especial que es todo lo que está allá afuera, ¿no? Que genera también como mucha magnificencia sobre la vida y sobre la existencia. Me parece que esa parte está súper, súper linda. De pronto yo lo nutriría un poquito más una joven astrónoma, de qué edad, de pronto en qué lugar, en qué país está ubicada, ¿no? También podría ser interesante para tener un poquito más sobre esa historia de ella. ¿Por qué quiere hacerlo también de pronto, no? Entonces es astrónoma, ya sabemos un poco de ese contexto, pero entonces ella quiere conectar con el espacio exterior, ¿no? Entonces, de una manera que la haga sentirse en un viaje a otros planetas. Me parece que el concepto está súper sólido ahí. Entonces, mi recomendación sería como añadir un poquito más sobre esta persona, pero en esencia la propuesta está súper linda y transmite mucho. Eso también es algo muy importante, que en la medida en la que estamos redactando estas cosas, nosotros entendamos también a la persona que podemos escribir esas necesidades de una manera tan elocuente que de ahí de paso a la creatividad, ¿no? Porque acá ya nos están diciendo, es justamente un viaje a otros planetas y lo maravilloso que es el universo. Sin duda ahí podríamos pensar, entonces quizás un podcast sea una buena herramienta para eso, desde el sonido, quizás un canal de YouTube podría ser también una herramienta para lo visual, quién sabe, ¿no? Pero ahí eso ya nos está dando pie a la creatividad. Eso es algo también que de pronto nos faltó mencionar, que las necesidades estén también planteadas, que esto sea como nos está dando de pronto un adelantito del siguiente paso de la creatividad que podemos tomar, ¿no? Entonces, ahí podrá haber muchas cosas, ¿no? Y más allá de podcast, podría ser también un libro, podría ser un taller, podría ser no sé, una experiencia temática de un parque, qué sé yo, puede haber muchas cosas, ¿no? Eso, ahí ya es, el cielo es el límite, como dicen. Y bueno, acá nos dieron más detalles sobre Tania, que tiene 44 años y tiene un taller de papel de lirio con su familia donde sacan lirio del lago, qué lindo, el cual es una plaga en el lago de Pátzcuaro, claro, y lo procesan para hacer papel artesanal. Entonces es un proceso súper interesante. Da también talleres con infancia sobre educación ambiental y encuadernación de papel artesanal de lirio y otras plantas. Claro, ahí con eso ya podemos ir más allá en cuanto a la necesidad, ¿no? Y en cuanto al trabajo que ella hace por el lago y por la comunidad y por lo tanto del posible espacio que pueda crear. Podría ser una escuela donde comparta esos conocimientos con la comunidad, podría ser un podcast donde ella cuente también esas experiencias, podría ser un canal de YouTube donde haga tutoriales para hacer cosas con este papel, podría ser un proyecto, un emprendimiento adicional también donde se busque como comerciar o vender como estos tipos de papel y hacer como toda una propuesta muy interesante desde ahí, porque eso que ya está también establecido es de lo que hace Tania, ¿no? Pues por poner ejemplos, ahí la creatividad es justamente a lo que apunta también muchos de estos ejercicios. Entonces, muchísimas gracias a todos los que compartieron, los y las que compartieron, y bueno, pasamos a una siguiente etapa, un siguiente momento en el taller. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva. Es que quiero agregar algo, pero vas claro, a terminar de decir lo que vas a decir. Iba a decir justamente estos ejercicios, pues ahí están, o sea, la idea, pues todo esto queda disponible, el Padlet, mejor dicho, queda ahí. Si necesitan que les enviemos como los modelos para escribir como las respuestas, ¿no? También se los podemos compartir, pero la idea es que retomen esto y que esto sea una guía para cuando decidan animarse. Entonces voy a hacer la investigación súper concreta para entender a esta persona, para entender a la audiencia y para pensar cómo yo puedo ayudar desde lo que esta persona necesita. Sí, y ahí yo quería agregar que cabe aclarar que este ejercicio
pues se puede realizar más fácilmente cuando tenemos pues esta información, ya sea a raíz de una encuesta o a raíz de una sesión de escucha. Entonces, chévere que ya lo hicimos como hipotéticamente, con la información que creemos que es real, pero sería muy chévere que saliendo de acá pudiera cada uno de ustedes pues tener estas entrevistas, poder generar de pronto una encuesta en línea y a raíz de eso crear ahora sí este statement que ya les muestre desde una información comprobada, desde la voz de las personas con las que ustedes hablaron, cuáles son las necesidades. Y eso de pronto también les podría mostrar si de pronto la idea que tienen, si no la han ejecutado o si ya está ejecutada, podría llegar a tomar un nuevo rumbo o podría ajustársele alguna cosa también, teniendo en cuenta lo que hablamos ayer en cuanto a formato, en cuanto a duración, en cuanto a, sí, la necesidad que encontramos. Bueno, entonces pasamos a explicar muy rápidamente, ya vamos a entrar en cuanto a estrategias de redes sociales. Acá pues hicimos hace un ratito la encuesta, vimos que acá hay un número importante de personas que usan Instagram, pero bueno, había como una muestra muy variada, ¿no? También de esos intereses o pues consumo de redes sociales, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de para qué sirve cada red social, porque no todas sirven para lo mismo y no todas le apuntan a las mismas personas, y con base en toda esa investigación que se puede hacer o el conocimiento que ya tengamos de quienes nos escuchan, podemos empezar a tomar una serie de decisiones. Entonces, concretamente, cada red social tiene una finalidad distinta según el uso que le dé la audiencia, según el uso que le dé el algoritmo, según la propuesta de valor de la empresa en sí misma que creó la red social, ¿no? Entonces, ahí es importante escoger la que mejor se adapta al contenido. Vamos a explicar un poco estos usos, porque a veces es difícil entender para qué sirve cada cual, o al menos yo he tenido retos para entender y adaptar el contenido que nosotros hacemos según el punto específico de la red social, ¿no? Entonces, está Twitter. Twitter genera mucho, sirve para generar discusiones, ¿sí? También hay entretenimiento, pero en esencia, si ustedes miran cuáles son los perfiles que más están activos ahí, suelen ser políticos, suelen ser investigadores, suelen ser activistas, suelen ser plataformas de noticias, ¿no? Y se usa para, no sé, pues, quizás, o sea, Twitter empezó a agarrar, por ejemplo, mucho este auge desde 2011, 2012, cuando empezó la primavera árabe, todo lo que pasó también en Egipto, que en Twitter se estaba básicamente documentando todo lo que pasó ahí cuando tumbaron una serie de gobiernos, ¿no? Desde la Hermandad Árabe y demás. Entonces, ahí empezamos a ver cómo Twitter se vuelve un espacio de esa discusión, de activismo, de denuncia, cuando hay abusos en marchas o en protestas, cuando de pronto los medios no están reportando lo que está pasando en una comunidad determinada, pues ahí hay espacios también más democráticos. O bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la reciente compra de Twitter por parte de este señor Elon Musk, eso puede que cambie un poco las cosas, pero en esencia Twitter se había consolidado como una plataforma para eso, para dar voz de una manera más democrática a las necesidades e historias de diferentes lugares. Entonces, en esencia es muy político y puede ser importante para las personas que están en un espacio de generar discusión, de generar visibilidad. Twitter puede ser un muy buen espacio para ese tipo de cosas, ¿no? También hay una forma de transmisión ahí que se conecta un poco con el podcasting, que la lanzaron hace relativamente poco, que se llama los Twitter Spaces o espacios de Twitter, donde básicamente la gente se conecta en vivo, no hay cámaras, sino simplemente es la pura transmisión de la voz, y ahí se hacen círculos de palabras, debates, discusiones, entrevistas. Bueno, ahí se está consolidando más en ese sentido para discusiones de audio en vivo. Entonces, recuerden ese Twitter siempre como esa conciencia, digamos, de lo político, de lo social, ¿no? Que está ahí. Luego, Instagram generalmente ha sido relacionada con temas de estilo de vida, de fotografía. De pronto también puede haber discusión, de pronto puede haber un componente educativo, informativo, en esos posts que son como carrusel que se pasan hacia un ladito y hay más información, o se cuenta una historia, o se da algún contexto más de una noticia quizás.
y también sirven mucho para como generar como la recordación de la marca, que llaman ya desde un término más de marketing, ¿no? Entonces, obviamente uno puede encontrar en Instagram más información. Nosotros usamos nuestro Instagram mucho para compartir nuestros episodios, mensajes importantes, para hablar y transmitir de pronto reflexiones importantes que tenemos en un momento dado. Entonces el nuestro, pues como en esencia nuestro contenido también es tan social o tan político de alguna manera, pues lo usamos también con esa finalidad, y pues hay formatos que lo permiten, como decía el de las publicaciones de carrusel. Pero en esencia, Instagram y el algoritmo van a premiar más una generación de contenido que muestre el estilo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos pasa mucho a nosotros, que nosotros ponemos una publicación en Instagram sobre una noticia que para nosotros es muy importante de algo que está pasando en Colombia, y quizás el algoritmo no la muestra mucho que digamos, pero que si nosotros estamos mostrando una foto de un lugar en la naturaleza porque hicimos un viaje para una entrevista, el algoritmo lo va a mostrar muchísimo más. Entonces con eso podemos empezar a ver. Otra cosa importante a tener en cuenta ahí con Instagram, ahí hay un rango de edades bastante amplio, diría yo, que se pueden encontrar todavía a jóvenes y personas de la generación Z sin duda, pero también se puede encontrar a personas de un rango de edad mayor, digamos unos 40 hasta 50 años incluso, ¿no? Tal vez más, pero podríamos hablar que hay un rango de edad bastante amplio, y en ese sentido Instagram puede ser una plataforma un poco versátil en ese sentido, teniendo en cuenta los limitantes del algoritmo, que es cuando hablo del algoritmo es que tanto nos muestra las cosas que publicamos, ¿no? Porque muchas veces no las muestra si son demasiado controversiales, por ejemplo. TikTok, otra que viene creciendo cada vez más, que se está posicionando, que se empezó a posicionar con la generación Z, pero que cada vez está teniendo un alcance mayor y que está llegando con una contundencia súper grande a ser como una plataforma de consumo de redes sociales, al punto que si vieron la encuesta que hicimos ahorita, los resultados, todos mencionaron que el contenido de video que más consumen es video corto. ¿Y cuál fue uno de los precursores de esta cosa? TikTok, podríamos decir. Hubo otras plataformas que ya están, que no existen, pero en esencia el que impulsó esto y que está generando cambios en cuanto a cómo se crea el contenido para YouTube, para Instagram, es TikTok, que es el formato de contenido corto. Entonces, acá puede haber de tendencias virales, los típicos que bailecitos de TikTok, pero también se consolidan cada vez más propuestas de mostrar conocimiento o educación, ¿no? Más allá del entretenimiento. Por ejemplo, nosotros en Pensamiento Espiral hace poco empezamos a usar TikTok para contar de pronto mensajes muy importantes de 30 segundos a un minuto de un episodio o de una reflexión concreta o de alguna historia sobre algún éxito o alguna noticia importante de una comunidad indígena en cuanto al cuidado del medio ambiente o en cuanto a una causa de activismo, qué sé yo. ¿Qué es lo interesante y lo útil de TikTok? Es que el algoritmo muestra todo mucho más fácil que Instagram, donde es difícil que las cosas se hagan virales, o en Twitter también puede llegar a ser un poco más desafiante. En TikTok, como parte de la estrategia, pues la viralidad es casi que asegurada, dependiendo pues obviamente de ciertas prácticas que ahorita vamos a hablar, pero pues es mucho más fácil la viralidad. Pero también recuerden, muy importante, que sigue siendo también un nicho muy joven. Se está expandiendo, pero sigue siendo en esencia un nicho muy joven. Entonces, habrá que pensar si vale la pena hacer un TikTok, porque es demandante de tiempo. Hacer esos videitos cortos, aunque uno crea, toma mucho tiempo. En nuestro caso, nosotros lo hacemos con edición de video, edición de sonido, guión, ¿no? Entonces, pues esas capsulitas toman tiempo. Y si de pronto no van a servir un propósito comunicativo tan urgente para las personas que nos escuchan, pues no nos desgastemos con eso, ¿no? Eso es más si uno necesita como más viralidad, quizás. Y bueno, Facebook puede usarse como un sustituto de un sitio web. Si de pronto para las radios comunitarias que están acá presentes o para los podcasts que están acá presentes no tienen un sitro web, Facebook se usa mucho como eso, en esas páginas donde uno le da like y básicamente le empiezan a salir en su suscripción y demás, dentro de la plataforma. Hace las veces de sitio web, genera mucha más facilidad para encontrar el contenido de uno si uno lo pone en Google. Entonces, eso es como una ventaja de Facebook. También la función, no sé si acá habrá personas que están en estos grupos de Facebook donde es muy de comunidad, ¿no? Entonces, es el grupo de la comunidad, qué sé yo, de Ciudad Bolívar, que es una localidad al sur de Bogotá acá, por ejemplo. Es el
el grupo de la gente de Ciudad Bolívar del barrio específico Sierra Morena, ¿no? Entonces ahí se venden, no sé, se venden electrodomésticos, se alquilan casas, qué sé yo. Esos grupos de Facebook se usan también mucho para podcast y se usan mucho para radio para generar una comunidad cercana, para poder dialogar, para poder compartir ideas y justamente crear ese vínculo. Eso sirve mucho Facebook y sobre todo también ayuda a alcanzar audiencias de mayor edad. Acá es donde no vamos a encontrar muy probablemente gente de generación Z o la gente más jovencita de los millennials, porque cada vez se usa menos Facebook, pero sí podemos llegarle a una audiencia mayor que podría ser interesante. Por ejemplo, ahorita que nos comentaba María del Rocío en cuanto a la audiencia que a ella le gustaría llegar, que el Facebook. Probablemente haya un rango de edad que puede ser interesante ahí y que Facebook puede apuntarle muy bien. También está la opción de Facebook para hacer transmisiones en vivo, que eso lo vamos a mencionar un poquito más en el formato de video, pero pues Facebook también tiene esa versatilidad. Lo mismo, el podcast lo podrían subir a Facebook. Podríamos ahorita de pronto compartirles un ejemplo de cómo se podría hacer subir un clip o un capítulo, no como audio, sino como con una frecuencia de onda que se ve ahí como el movimiento. Ahorita lo vamos a explicar, pero bueno, eso sería como un poco el desglose. Y como clave en general para todas las redes sociales, para pensar una estrategia, es mostrar, es ser genuino. A veces también incluso diría yo, vulnerable. Eso también ayuda a que uno se pueda mostrar más humano en una red social que a veces se puede sentir tan impersonal, como es en general el mundo de las redes sociales. Y también dar valor, ¿sí? O sea, muchas veces las publicaciones que van a tener más alcance son aquellas que están enseñándome algo nuevo, que me están mostrando algo nuevo del mundo, me están quizás mostrando lo que yo no sabía. Entonces, y eso se va a notar en la interacción. Si hay algo que realmente me está brindando valor y hay algo que no, el algoritmo lo va a recompensar y lo va a mostrar, más o menos. Así es. Entonces, ya específicamente para hablar sobre el contenido de formato corto, pues bueno, ya varias cosas nos han dado indicios de que el formato corto es muy importante para la difusión de un programa como un podcast. Lo primero es que como hicimos la encuesta al inicio del taller, pues 100% de los que contestaron la encuesta acá presentes solo ven contenido de formato corto. Esto nos demuestra que más y más personas están solo dedicando su atención al formato corto y por eso es súper importante que empecemos a considerarlo como una estrategia de difusión de nuestro contenido. Entonces, ¿qué es el contenido de formato corto específicamente? Es el formato de redes sociales más popular y efectivo y experimentará un crecimiento significativo en 2023. O sea, ya estamos viendo que prácticamente la gente solo está consumiendo contenido de formato corto y ahora vamos a ver que esto va a estar creciendo para el próximo año, lo cual quiere decir que hay mucho potencial ahí. Entonces, características de este contenido de formato corto: dura menos de 60 segundos y se caracteriza por ser informal. Es una oportunidad para descubrir nuevas audiencias, facilita la viralidad, como nos dijo Juan Diego ahorita, que por el algoritmo, o sea, se hace viral muy fácilmente el contenido y eso también puede ayudar a llegar a nuevas audiencias. Y crecimiento potencial en YouTube. Como se dan cuenta, ya YouTube tiene formato de video corto que se llaman los shorts para hacerle competencia a TikTok y a los reels de Instagram. Entonces, y acá dice que, y quizás el regreso de Vine en Twitter, o sea, también estamos viendo que cada red social está tratando de incorporar esta forma de contenido porque pues realmente sí es lo que la gente quiere ver y que está demandando. Entonces también con base en eso se transforman las redes sociales. ¿Cómo usar videos cortos para promocionar un podcast? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Pensamiento Espiral? Nosotros normalmente agarramos un fragmento de uno de nuestros episodios, un fragmento muy importante o un mensaje muy importante de un episodio, porque tiene que durar menos de 60 segundos, perdón, pero por eso mismo tengo que revisar que sea un mensaje que impacte y que genere como esa conexión con la persona que lo está viendo. Las características del formato corto es que la gente está así como robots. Si tú logras capturar la atención de la persona que está viendo videos cortos así como un robot,
ya ganaste. Entonces, por eso es importante que sea un contenido importante, que impacte, que llame la atención, que atrape a esa audiencia también potencial, es decir, esa gente que ya de por sí, por sus características, por su historia de vida, podría estar interesada en mi contenido. ¿Cómo capturo su atención? ¿Cómo la atrapo a través de este contenido de formato corto? También se pueden hacer, entonces, fragmenticos de nuestro programa. Nosotros usamos fotos, hacemos edits de videos que tenemos en el celular normalmente de la naturaleza, o se puede agregar el logo, o puedo agregar algo que agregue contexto visualmente a este fragmento de mi podcast. Importante que al final del formato corto poner: esto es un podcast, escúchalo, vete a mi perfil, en mi perfil está el link para que escuches el programa completo, si es que se logró capturar la atención como se pretendía. También se puede crear un teaser. ¿Qué es un teaser? Es como un fragmento o de pronto una compilación de frases importantes o temáticas importantes, o puede llegar a ser un guión en donde yo le muestre a esta audiencia potencial de qué va mi programa. Pero lo voy a decir muy cortico: mi programa es esto, esto y esto y esto. Si te interesa, ve y escucha mis podcasts. Entonces, también chévere poder, nosotros agregamos normalmente subtítulos, porque hay gente que lo ve sin subir, sin volumen, entonces para que todos los que le aparezca puedan ser capturados. Y bueno, un audiograma, como decía Juan, que es esta ondita, esta frecuencia de onda que se puede poner a hacer de manera online, que es gratuita en varias plataformas. Y ahí quería también hacer como un comentario antes de pasar a hablar de video de YouTube. O sea, por poner un ejemplo de que de pronto se lo puedan imaginar, porque, o sea, como les decía, también hay mucho contenido que no es particularmente profundo en TikTok, pero sí hay una tendencia a querer contrarrestar eso y a generar algo que, aprovechando la viralidad, pueda llegar a generar un impacto y a decir como también hay discusiones que se pueden tener de manera importante aprovechando lo fácil que es crecer en esa plataforma. Entonces, por ejemplo, una discusión que salió bien interesante a nosotros cuando empezamos literalmente TikTok sin saber mucho, hicimos un pequeño clip hablando sobre el nombre de América, literalmente, ¿no? De dónde salía y de pronto desde la tradición ancestral qué otros nombres había para estos territorios, hablando del Abya Yala, del Tahuantinsuyo, desde la cosmovisión andina, el Anáhuac, ¿no? Entonces hay muchos y ahí se empezó a generar una discusión y un debate bien interesante sobre cómo sería, si sería importante retomar los nombres propios de los territorios, ¿no? América siendo como un nombre que fue impuesto, que no realmente reflejaba como en esencia el nombre tan valioso. Por ejemplo, la traducción de Abya Yala, que significa la tierra de la sangre fértil, o la tierra de la vitalidad, de la sangre vital, ¿no? Entonces era como toda esa discusión. Y entonces eso es un ejemplo de cómo de cómo TikTok puede de pronto generar unos espacios de discusión bien interesantes, a pesar de que uno pueda creer también el estigma de que son puros bailes de TikTok. No, también se puede generar discusión si se sabe hacer en un formato corto. Y eso es la clave: que sea corto, que sea digerible, que sea claro, que sea concreto, que sea llamativo de pronto las imágenes, que tenga subtítulos, como decía Angélica. Y esa puede ser un buen espacio, sobre todo para quienes estén tratando de viralizar o visibilizar, más que viralizar, causas sociales que en este momento, o narrativas que no están siendo suficientemente exploradas por medios tradicionales. Y bueno, ya casi para terminar la presentación, vamos a hablar un poquitito de YouTube. Cada vez más podcasts están incursionando en este formato, la verdad. Y para que sepan, también hay como una información adicional que les puede interesar a quienes estén ya en podcast o a quienes estén interesados en moverse hacia ese formato. Para los próximos años va a empezar a haber cada vez más convocatorias, porque, como decíamos, YouTube quiere competir contra Spotify y va a empezar entonces a invertir y crear más programas como el que nosotros participamos, pero para creadores de podcast de video, ¿no? Eso es algo muy probable que esté pasando, que se está empezando ya medio a hablar. Entonces, el formato de podcast de video también es otra opción donde puede haber crecimiento y oportunidades de financiación, literalmente. Entonces, es interesante tenerlo ahí en cuenta.
Entonces, acá existen varias formas de adaptar el contenido de video, vamos a compartir algunas. Una podría ser transmitir un podcast grabado en video o una transmisión de la radio, si es que de pronto tienen una cámara o con el celular hoy en día esto es mucho más fácil, ¿no? De cómo graban y cómo están grabando una transmisión de su radio. Entonces eso colocan de pronto con un trípode, de pronto lo colocan con estos anillos de luz. Tenía uno por acá que tienen como estas patitas para agarrar el celular y lo enfocan ahí. Entonces, eso podrían transmitirlo, podrían grabarlo y después subirlo a YouTube o podrían grabarlo y transmitirlo en vivo. Esto se recomienda sobre todo para conexiones de internet de alta velocidad, ¿sí? Porque a veces se puede caer si el internet no es suficientemente rápido, se empieza a trabar y pues la gente se desconecta y dice como no, pues no estoy viendo nada, mejor me voy. Pero en caso de que tengan alguna posibilidad de transmisión en vivo por un internet que saben que es estable, hay una aplicación que les recomendamos que es completamente gratuita que se llama StreamYard. Nosotros la hemos usado para algunas transmisiones en vivo que hemos hecho para YouTube de Pensamiento Espiral. Entonces, esa es una forma como de generar interacción en tiempo real, ¿no? Entonces, puede ser interesante, puede ser útil. Igual esto mismo, ese StreamYard también puede transmitir hacia Facebook o uno puede transmitir directamente desde Facebook, ¿no? Para quienes decían que de pronto les interesaba como llegarle a la gente desde Facebook por el tema del contexto, el tema de la conectividad, el tema de la aplicación que sabemos que tiene una adopción muchísimo más grande que muchas otras, pues se puede transmitir en vivo, claro que sí. Solo tengan en cuenta estas observaciones en cuanto a la velocidad del internet. Si no, alternativa, se graba y luego se sube sin ningún problema para que se pueda ver. Lo que mencionaba Angélica, los audiogramas. ¿Qué son audiogramas? Son usualmente como unas imágenes estáticas que tienen de muy mínimo movimiento, como esta ondita que vemos ahí en pantalla, ¿sí? Entonces, me gustaría ¿será que compartimos y mostramos algún ejemplo? O Sí. para que vean un poquito cómo luce. Entonces, si quieren, entramos rápido. O bueno, vas a compartir ¿Lo compartes tú o lo comparto yo, como tú quieras? el canal de YouTube de Pensamiento Espiral. Para mostrar, sí, como el ejemplo de un audiograma completo de todo un episodio para que vean, más o menos. Ya voy. De verdad, esa realmente es una muy buena opción. Nosotros la usamos mucho. Eso que requiere mínima producción. Hay aplicaciones que lo hacen de manera gratuita. Uno simplemente de pronto le pone un fondo de pantalla, coloca el tipo de onda como uno quiere que se vea y después de eso se genera un video que se sube directamente a YouTube. Realmente es muy sencillo, muy, muy sencillo. Es gratis para muchas plataformas. Y no requiere de pronto, para quienes de pronto les dé como vergüenza mostrarse en cámara, porque eso a veces es raro, pues da como esa tranquilidad, requiere mucho menos trabajo, mucha menos preparación. Entonces, así funciona. Entonces ahí, si quieres, pongámosle play súper rápido. Déjame verificar que sí se comparta el audio, ¿cómo era? Ya voy. Vale. Pero sí, básicamente eso. Y ahora sí. Y Domingo Ferrer. Yo llegué a México como refugiado político. Soy catalán de Barcelona, de origen, y de una ciudad industrial cercana a Sabadell. Y ahí, bueno, pues me dediqué a ciertas actividades culturales y políticas. Yo creo que ya con eso. Sí. Si se dan cuenta, la onda nos va dando una imagen un poco o algo visual de lo que estamos escuchando, a pesar de que no haya video, y a la gente realmente le gusta escuchar sus podcasts así también. Así es. Esa es una opción. Eso, como el que mostramos ahorita, fue un episodio completo de Pensamiento Espiral, así es que nosotros lo subimos a YouTube. En Spotify no se ve nada, en YouTube sale de pronto esa ondita como para darle movimiento, pero también es otra plataforma que amplía el alcance potencial de la audiencia. Otras opciones que podemos tener ahí, ya para seguir con la presentación, es hacer eso mismo, ya sea para episodios completos o de clips cortos, muy similar a lo que sugeríamos con TikTok. Ahí también, si acaso en el TikTok de Pensamiento Espiral salen ahí como ese tipo de ejemplos donde ponemos los subtítulos de un clip
tiene un movimiento de imagen y bueno, así sale también. Eso para como seguir utilizando y aprovechando ese boom del video. También puede haber animaciones, eso ya requiere mayor producción, digamos, o si se puede usar como videos pregrabados que se encuentran para uso gratuito en internet, ¿no? Que no haya ningún tema de derechos de autor, eso es súper importante mencionarlo, pero pues ya de pronto requieren más tiempo y son un poco desgastantes de hacer, porque sería como colocar un video específico para cada partecita, bueno, eso ya toma mucha más edición, mucha más producción, puede llegar a tener mejores resultados en cuanto a visualizaciones, sí, pero también toma más tiempo. Y por último, los videopodcasts, que son básicamente efectivo para podcasts de entrevistas o chatcasts, que decíamos esos conversaciones para conversar, podcast para conversar, de conversaciones entre anfitriones o invitados y demás. Donde se graba con una toma, de pronto puede ser desde un celular, se hace una toma desde un lado, otra desde otro, o con una única toma, también con una toma funciona bien, sin ningún problema, y se transmite, se graba toda la conversación, se le hará alguna edición para de pronto quitar muletillas o pausas, o qué sé yo, y luego se puede resubir a YouTube, ¿no? Y lo que se hace, se sube el video a YouTube y el audio se sigue subiendo normalmente a Anchor como les mostramos. Y bueno, ya esto nos llevaría al final, esta es la última diapositiva. YouTube sigue siendo una plataforma muy interesante y muy amigable para la monetización del contenido, para crecer audiencias y probablemente se empiece a convertir en 2023 y en los próximos años en uno de los grandes hogares del podcast en América Latina, ¿sí? Porque en Estados Unidos de pronto se escucha más podcast de video, ¿sí? Pero como que digamos que Google y YouTube todavía no le habían apuntado al 100% a competir contra Spotify. Entonces, si consideramos que en América Latina esa tarea ya está un poco hecha porque en la América Latina se usa muchísimo más YouTube para escuchar podcasts, es una tendencia que se va a seguir creciendo al punto que probablemente compitan como las dos principales, Spotify y YouTube, que ya está pasando, pero va a pasar aún más. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta porque ahí están justamente las oportunidades de monetización. ¿Cómo se monetiza un canal de YouTube? Hay una serie de requisitos. Se necesita tener más de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción acumuladas a lo largo de un año, de 12 meses, ¿sí? Ahora vieron otra opción que es 1000 suscriptores o 10 millones de visualizaciones de videos de formato corto que se llaman los YouTube Shorts, o que son como un TikTok, pues básicamente, el TikTok de YouTube. Entonces, en la medida en la que uno logra ese ejercicio de monetización, pues a uno le pasa lo que ustedes ven cuando uno entra a YouTube y ve un videíto que le sale algún comercial al comienzo, de pronto en la mitad, de pronto al final, de pronto ya ven que hay algunos creadores que suben muchos o hay otros que suben menos. Bueno, ahí ya dependerá. Y según la visualización de esos anuncios, de esos comerciales, YouTube paga mensualmente una cantidad, según las reproducciones y según las impresiones que haya habido del video, ¿no? Entonces, también hay posibilidades de crear contenido premium, tipo suscripción. Entonces, digamos que yo me suscribo a un canal de mi youtuber favorito y dono $5 al mes o dono $1 al mes. Eso me da acceso de pronto a videos extras que él no sube en ningún lado, a un canal para conversar con el creador más directamente. Bueno, hay muchas opciones ahí y por eso es que digo que para esto que cada vez lo llaman más la economía de creadores, YouTube sigue siendo uno de los que se lleva la torta más grande porque a pesar de que es un reto llegar a los 1000 suscriptores, pues es de las formas más claras y más directas de monetizar el contenido, ¿vale? También existe un programa de YouTube para apoyar a organizaciones sociales en la creación de contenido. Esto es muy importante. Para las personas que estén aquí, que estén constituidas legalmente como una organización sin ánimo de lucro, hay un programa que se llama el programa de Google para ONGs, ¿sí? Ese programa de Google para ONGs da una serie de beneficios como almacenamiento ilimitado en el Google Drive, da $10,000 para pauta en Google, literalmente, para que a uno le salga como esos ads, esas publicidades que le salen a uno en el buscador de Google, da $10,000 mensuales solamente con que uno esté registrado y tenga en orden su documentación legal. Y también da acceso a un programa
de apoyo para organizaciones sociales, donde de pronto hacen talleres, comparten recursos, comparten presentaciones, ideas para justamente las personas que están en YouTube para transmitir un mensaje social importante. ¿Vale? Entonces, ahí hay otra opción. Como les digo, eso se puede acceder, o búsquenlo, se llama el programa para ONGs de YouTube o para organizaciones sociales de YouTube, perdón, no, de Google en general, y da una serie de beneficios ahí bien interesantes a aquellas personas que estén constituidas legalmente como entidades sin ánimo de lucro. No sé la figura específica en México, acá se las llaman ESALes, entidades sin ánimo de lucro, pero me imagino que organizaciones de la sociedad civil podría ser algún equivalente allá. Y bueno, YouTube paga por cada 1000 visualizaciones y paga según la procedencia de las visualizaciones. Por ejemplo, como en México es una economía mucho más grande que Colombia, en México pagan más la visualización que lo pagan en Colombia, para que lo tengan ahí presente. Y obviamente en México se paga menos de lo que se va a pagar en Europa, por ejemplo, por el tamaño de las economías. Entonces, eso ahí para que se tenga presente. Ah, perdón, nos faltaba esta. No sé si quieres contarla, Angie. Entonces, bueno, como ya vimos, YouTube es súper importante también para dar difusión. Entonces ya vimos el contraste entre cómo se puede hacer a través de formato de video corto y cómo se puede hacer a través de formato de video largo. Nosotros somos fans de YouTube y del formato largo, porque literalmente solo es repostear tu contenido, agregarle alguna imagen y demás, pero no te lleva mucho trabajo como lo es el formato corto, que sí te toca cortar, editar, agregar, bla, bla. Entonces, por eso YouTube es una opción muy, muy chévere, sobre todo si tu contenido es muy bueno, la gente lo va a ver y pues es una forma, o sea, YouTube es uno de los buscadores más gigantes de todo el mundo. Entonces, tienes una oportunidad enorme de poder llegar a muchas más audiencias. Entonces, lo primero es necesario desarrollar miniaturas atractivas que aumenten la posibilidad de que la gente haga clic. Entonces, esto sí es importante, no solo es subir el contenido por subirlo, sino también agregar alguna imagen, de pronto alguna foto, de pronto con un caption que diga de qué se va a tratar, porque la gente es muy visual en YouTube y al momento de que uno, no sé si ustedes lo han experimentado, si consumen contenido en YouTube, pues uno como consume el contenido de YouTube, uno entra a la página principal y lo que te esté recomendando, uno va viendo, uy, esto me llama la atención para verlo, ¿no? Entonces por eso es tan importante que la miniatura sea atractiva y que sea coherente con el contenido, ¿sí? Pues muchos creadores por un rato intentaron con esta cosa del clickbait, que son imágenes exageradas o imágenes irreales de lo que es el contenido para que más gente le dé clic, pero lo ideal es que seamos reales con nuestro contenido para que la gente que llegue a nuestros videos no se sienta como estafada, sino que realmente sea como, esto fue lo que yo quise cliquear y esto es lo que me están dando. Es necesario pensar en títulos atractivos que reflejen las tendencias de búsqueda de los usuarios. Entonces, si estoy dando información o estoy dando noticias, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, la verdad sobre la COP27 de Egipto, si mi contenido es informativo, ¿cómo puedo hacer que mi título sea lo más atractivo posible para que la gente, si va a buscar en el buscador de YouTube información o si le va a salir en la página principal, pues que sea atractivo a la vista y uno quiera acercarse a ese contenido? Realiza una configuración de palabras claves también llamadas SEO o SEO en cada video que subas. Hacer esto hará que tu video sea compartido por el algoritmo, ayudándole a tu contenido a llegar a más personas. Y esto es sobre todo cuando uno sube el video o el contenido, te da la opción de poner unas etiquetas o palabras claves en donde tú vas dándole una idea más o menos al algoritmo de qué se va a tratar tu video para que pueda recomendarlo a las audiencias más apropiadas. Entonces, por ejemplo, acá abajo vemos un screenshot de unas etiquetas que colocamos Juan Diego y yo para un video de cómo hacer un podcast que subimos a nuestro YouTube. Entonces, ¿qué pusimos? Pues claramente lo que vaya acorde con lo que es el título, cómo hacer un podcast,
pusimos palabras claves podcast, porque pueden haber personas que estén buscando específicamente podcast en español en el buscador de YouTube, que estén buscando contenido que ver, entonces que les aparezca el nuestro. Crear un podcast específicamente, gente que esté en YouTube buscando cómo crear un podcast o crear un podcast que les salga nuestro video. Pensamiento espiral, obviamente la marca. Consejos, y ahí están diferentes palabras claves. Madre tierra, que nosotros usamos mucho porque va acorde al contenido que realizamos, creación de contenido, cómo crear un podcast en 2022 que vaya acorde a lo que se está creando. Y bueno, esto puede ayudar a maximizar el alcance del contenido en YouTube, entre muchas otras más opciones, pero yo creo que lo principal es tener una buena miniatura y un buen título que refleje tu contenido y que sea atractivo a la vista para que la gente le dé clic. Entonces ahora sí, si hay dudas o preguntas, abrimos el espacio para que nos hagan saber, porque ya hablamos como unos loros, y pues también queremos saber si la información que dimos está clara o no, o qué dudas, inquietudes van surgiendo. Yo más que Adelante, Jets. preguntas, bueno, no levanté la manita. Ah, Aquí está, miren. Yo más que preguntas, Juan Diego y Angélica, quiero agradecer esta charla que tuvimos con ustedes, este aprendizaje que nos dan de su propia experiencia, y que yo me quedo con un buen sabor de boca, con ganas de hacer podcast, porque los veo con su sencillez que nos enseñaron, de que es fácil. Y yo siempre pensé que, como les decía, no, mi voz tan ruda, tan fea, pensé que nunca iba yo a poder hacer un podcast. Entonces creo que es necesario para mi comunidad, y yo les agradezco, pues ojalá y nos dejen sus datos por si tenemos dudas después y podamos, pues comunicarnos con ustedes, porque para mí su enseñanza ha sido un gran aprendizaje estos 2 días. Entonces, pues eso es todo, y pues les mando abrazos desde Puebla, México. Y Juan Diego, ¿de dónde eres? yo soy de Bogotá, pero yo viví muchos años en México. Ah, porque Angélica sí tiene voz, pero tú tienes voz mexicana y nombre mexicano, pues. Bueno, Sí. me voy a mi otro taller. Creo que a lo mejor los compañeros tengan preguntas o igual agradecimientos. Les mando muchos abrazos, y yo les agradezco mucho todo lo que nos enseñaron estos 2 días. Pues es todo. Muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ti. Gracias a ti. Fue un gusto. Y ahí, antes de que te vayas, y para todos, ahí yo estoy dejando mi correo para que nos puedan escribir. Listo, también ahí está en el chat. Entonces, ahora sí, le damos la palabra a Yatsiri, que tenía una preguntita. Adelante. Buenas tardes, soy Jaxiri Nabor de Prensa, y me gustaría preguntar ¿cuáles son las preguntas bases o que consideran más importantes para llegar a conocer a la audiencia? Buena pregunta. Pues yo creo que depende, depende de qué estás buscando, pero preguntas claves, yo creo que o sea, más si vas a hacer como una conversación con esa persona, yo creo que es preguntarle sobre su vida, como, oye, cuéntame, y es más que todo escuchar, aprender a escuchar a esa otra persona, porque mucha de la información de su vida que te está contando es información sobre necesidades que tú puedas después analizar y buscar ahí. Entonces yo creo que es nada más como genuinamente escuchar a la persona, preguntarle por su familia, qué trabaja, que se vaya haciendo una conversación y que puedas indagar poco a poco sobre su vida y sobre sus motivaciones e intereses, pero pues específicamente ya depende de la temática que estás tocando, del tema de tu podcast. Por ejemplo, nosotros preguntamos sobre qué tipo de contenido consumes normalmente. Y nos decían, no, yo consumo podcast sobre espiritualidad, o mis youtubers favoritos son psicólogos. Entonces pues uno ya va viendo, ay, sí, claro, o sea, está totalmente relacionado con nuestro contenido. Cosas de autoayuda, cosas de espiritualidad, cosas de historia o de comunidades indígenas. Entonces ahí uno ya va haciendo esas relaciones. No sé si Juan agregarías algo, pero yo creo que básicamente. Sí, yo añadiría también ahí tener en cuenta como las varias dimensiones que uno necesita para establecer ese perfil. Necesitas lo demográfico,
Entonces, piénsate la edad, ¿no? Así suena muy obvio, pero la edad, el lugar donde vive, la profesión es súper importante. Pensar de pronto también cuáles son, ya yéndose un poquito más hacia cosas psicográficas, los intereses. Nosotros siempre preguntamos qué es lo que más te gusta, qué haces en tu tiempo libre, qué haces para relajarte, tienes familia. Cuando hicimos ya las entrevistas como tal, fue como, cuéntanos cómo llegaste a nuestro contenido, qué es lo que Pensamiento Espiral genera en ti, ¿no? Si ya tienes una propuesta establecida de contenido, preguntar eso. ¿Qué es lo que nosotros desde nuestro canal, desde nuestro trabajo, estamos compartiéndote? ¿Qué te estamos nutriendo? ¿Cómo te estamos nutriendo? ¿No? Yo también diría ahí, esas preguntas como todo lo que decía Angélica, lo que te permita entender la historia de esa persona, de dónde viene, qué es lo que la mueve, dónde creció, cuáles son las cosas que han sido más importantes en su vida, ¿no? Esas cosas son muy, muy importantes, diría yo. O sea, siempre cuando llegues a hacer esas entrevistas, trata de llegar con la mentalidad de tener lo demográfico para tener esos detalles de comportamiento de alguna forma, o generalidades, mejor dicho, más que de comportamiento, y luego esas otras cosas que te permiten entender a esa persona. Yo también te recomendaría llegar así como como que la persona se sienta cómoda, porque mientras más se sienta cómoda contigo, más van a compartir, más van a conectar, que sea una conversación desde la empatía, desde la escucha, desde el reconocimiento del otro. Entonces, ahí serían algunas de esas preguntitas y consejos generales, siempre teniendo en cuenta lo demográfico y lo psicográfico para entender toda esa historia de la persona. Listo, no sé si haya alguna otra preguntita. También pueden levantar la mano, voy a leer algunos comentarios del chat. Gracias a los que nos están dejando comentarios en el chat, qué lindos. Sí, muchísimas gracias Les por ayudamos. todos. Así es, así es. Estoy viendo comentarios muy, muy, muy amables, muy positivos, claro que sí. Me preguntan si es posible nos comparten la presentación, sería muy útil para nosotros. Sí, por supuesto, nosotros la podemos hacer, no sé, con el Congreso si haya como alguna base de datos para compartir la presentación, que ustedes se las puedan hacer llegar. Sí, nos la pueden compartir a nosotros, el correo del Congreso y del taller, y nosotros se la hacemos llegar a quienes estuvieron en el taller. Listo, por supuesto. Perfecto, claro que sí. Y a ver, creo que hay una pregunta más por acá. Muchas gracias, Angélica y Juan Diego, por el taller. Mi pregunta es si ofrecen talleres que podamos tomar con Pensamiento Espiral específicamente. Nuestro podcast está en desarrollo y nos gustaría ir aprendiendo con todo nuestro equipo de la radio y personas de nuestra comunidad que colaboran con nosotros. Sí, por supuesto que sí. Nosotros ofrecemos más talleres personalizados, asesoría, consultoría. Entonces, con mucho gusto nos pueden escribir al correo que compartimos ahí. Lo vuelvo a dejar por si acaso. Ay, no, este es el Padlet, perdón. Y ahí nos pueden escribir y por supuesto que mantenemos en contacto, o lo mismo por las redes de Pensamiento Espiral, que las encuentran como @piensaespiral en Instagram. Ay, otra vez mandé el Padlet, perdón. Ya, disculpen. No me deja, bueno, olvídenlo, no me está dejando como copiar bien. Ya lo vuelvo a intentar, pero igual está en el chat. Y bueno, yo creo que eso sería todo por nuestro lado. Muy bien, pues les agradecemos mucho y vamos a pasar a la entrega de los reconocimientos a nuestros dos talleristas, a Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Pues la primera reconocimiento constancia dice: la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla otorgan la presente constancia a Juan Diego Beltrán González por haber impartido el taller Herramientas Digitales para ampliar el alcance de tu radio, en el marco del Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe, realizado el 24, 25, 26 de noviembre del 2022, con un valor curricular de 20 horas, Puebla, México, a 25 de noviembre del 2022. Firman al calce el maestro Victoriano Covarrubias Salvatori, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y la doctora Angélica Mendita Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchísimas gracias, Juan Diego. Gracias a usted. Ha sido un honor. Ahora, claro que sí, ahora pasamos a la siguiente, que dice: la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla otorgan la presente constancia a Angélica María Daza Romero por haber impartido el taller Herramientas Digitales para ampliar el alcance de tu radio,
en el marco del tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe, realizado el 24, 25 y 26 de noviembre del 2022, con valor curricular de 20 horas. Puebla, Puebla, México, a 25 de noviembre del 2022. Y firman al calce el maestro Victoriano Covarrubias Salvatori, director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, y la doctora Angélica Mendieta Ramírez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Muchas felicidades, Angélica, por tu participación y por compartir tu experiencia y tu conocimiento con todos los que asistimos a este taller. Y de parte de la facultad y de los organizadores del tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, le agradecemos a todos los participantes por su asistencia y nada más les recordamos que en el transcurso de la siguiente semana a los que asistieron como participantes de este taller les estaremos haciendo llegar también sus constancias de participación en este taller. Muchísimas gracias, de verdad les agradecemos mucho este taller y esperamos tenerlos el próximo año también. Aquí es su casa también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Bien, nada más recomendaciones finales para los que están aquí. Si todavía no han puesto su nombre completo, el país de origen o estado de la República Mexicana de donde nos visitan y su correo electrónico, todavía es tiempo de hacerlo. Y parece que nuestra asistente Jimena ya había durante el transcurso del taller publicado una encuesta de satisfacción para que puedan darle clic a la liga y retroalimentarnos con relación a la organización de este congreso. Les agradecemos a todos y la sala permanecerá abierta por 2 minutos más para quienes quieran dejar sus datos ahí y darle clic a la liga y entonces poder llenar la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias, Angélica. Juan Diego, muchísimas gracias. Enhorabuena, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego.